Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy para compartir el tema Calvino, Lutero y su irrespeto por el canon de las Escrituras. Nuestra experiencia nos ha enseñado a estar menos que satisfechos con el status quo teológico. Ser provocador, sin embargo, no significa que nuestro propósito no es constructivo. Nuestra esperanza es traer pensamientos a nuestros lectores en conformidad con la mente y el espíritu de Jesús histórico y resucitado, el destinado Mesías de Israel, que todavía no ha aparecido en la tierra en cumplimiento del programa divino mesiánico, pero que ha de producir la tan esperada restauración de todas las cosas, de Hechos 3:21. Con el fin de molestar al cómodo, pero claro, constructivamente, hay que sacudir la jaula teológica de cualquiera que acepte acríticamente lo que escucha en la iglesia. Hay verdad en la observación del difunto Robert Shaw, distinguido director de orquesta y coros, hijo de un predicador bautista, que la iglesia a menudo parece requerir que para que se pueda entrar en sus reuniones se debe dejar el cerebro en la puerta. Muchos de los que entran en la puerta de una reunión luterana o calvinista, ambos nombres que son enormemente influyentes en el creer de la Biblia en sus congregaciones, bueno, ellos mismos parecen no darse cuenta de los elementos importantes de la herencia legada de estos héroes de la Reforma. Lutero, por ejemplo, tenía poco respeto por la carta escrita por Santiago, el medio hermano de Jesús. La llamó una epístola de paja, porque no parecía contener la idea teológica favorita de Lutero, la justificación por la fe. Juan Calvino, por otro lado, escribió un comentario sobre el Nuevo Testamento, pero no consideró el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos de profecía que, como dice Apocalipsis 1:1, Dios le dio a Jesús. Calvino fue mucho menos entusiasta acerca de Jesús, tal como se lee en Mateo, Marcos y Lucas, en comparación con Juan. Él decía: la doctrina que nos señala el poder y el beneficio de la aparición de Cristo está mucho más claramente exhibida por Juan que por los sinópticos. Así decía. Los últimos exhiben el cuerpo de Cristo, pero Juan exhibe su alma, decía Calvino. Lutero reveló su mente en lo que se refiere a la gran tribulación, Apocalipsis, así, y cito: todo el mundo piensa del libro de Apocalipsis lo que sea que su espíritu le imparte. Mi espíritu, decía Lutero, no puede adaptarse a este libro de Apocalipsis, y una razón suficiente para no apreciarlo, decía él, es que Cristo no se enseña ni se reconoce en ese libro, que es lo que un apóstol debe ante todas las cosas hacer. En 1545 Lutero imprimió el libro de Apocalipsis con Hebreos, Santiago y Judas como un apéndice del Nuevo Testamento. Ulrico Zwinglio, otro reformador líder, consideró que Revelaciones o Apocalipsis, dijo él, no es un libro de la Biblia. El libro de las Revelaciones, como es bien sabido, emite las peores advertencias sobre cualquiera que se propone añadir o quitar de su mensaje cristiano único. Lutero, repetimos, tenía el pensamiento que Cristo no era enseñado en ese libro. Esto a pesar de su declaración de apertura formal de que se trata de una comunicación divinamente dada de parte de Dios a Jesús para el beneficio y bendición de todos los que lean y guarden su valioso contenido. Apocalipsis 1 del 1 al 3. El Apocalipsis ofrece de hecho una brillante culminación de toda la historia bíblica de la intención de Dios de intervenir, enviando a Jesús para establecer el reino de Dios en la tierra. Y creer en ese reino es la primera condición, según Jesús, para entrar en ese reino cuando éste llegue.
Revelación, por lo tanto, es un libro muy afín al Evangelio cristiano del reino. Es desconcertante saber, por tanto, que Lutero juzgó que Cristo no se enseña en las páginas de Apocalipsis. Tenemos la sospecha de una peligrosa tendencia antisemita en ese afán. El judaísmo de Jesús y de su evangelio pueden ser más fácil trastocados si se evita las escrituras o el llamado Antiguo Testamento y si se evita Mateo, Marcos y Lucas y Apocalipsis. Juan Calvino tuvo a bien autorizar en un acto de bárbara crueldad el asesinato judicial de un joven erudito bíblico y teólogo, Miguel Serveto, quien lo desafió en el tema de la Trinidad. Calvino usó el brazo fuerte de la Iglesia Católica Romana, conocido ese brazo por su furia inquisitorial, que condenó a una multitud de impotentes no católicos al exterminio. Todo esto es historia, lecciones que estamos destinados a aprender o repetir. Y un testimonio claro que uno podría pensar que estas formas de religiones estatales institucionalizadas, o al menos sus líderes, habían perdido el contacto con la no violencia de su fundador judío, el Mesías Jesús. Lutero dice: el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, Romanos especialmente, también Gálatas, Efesios y Pedro, estos son los libros que muestran a Cristo y enseñan todo lo que es necesario, y Dios los bendijo para que todos puedan entenderlos. ¿Se imagina discriminando los libros del Nuevo Testamento? Incluso si usted, decía Lutero, nunca ve o escucha cualquier otro libro o cualquier otra doctrina, usted entenderá en estos libros que he mencionado. Por tanto, la epístola de Santiago, decía Lutero, es una mera epístola de paja, ya que no tiene el carácter del Evangelio en él. Eso lo dice en su prólogo al Nuevo Testamento, publicado en 1522. El punto que Lutero había perdido es que el fundamento del Evangelio está más claramente establecido en los 3 registros que corroboran el ministerio de Jesús. Los libros que Lutero separó contienen el Evangelio, por supuesto, pero cuando se separan de su base, los relatos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la predicación del Evangelio de Jesús puede ser malinterpretada. Lo que Lutero descuidó en su tesis sobre la importante declaración de Hebreos 2:3, eso es lo que descuidó. La salvación fue predicada por primera vez por Jesús, el Señor Jesús, el primer evangelista. Y también descuidó 1 Timoteo 6:3, como Pablo dice allí: cualquiera que desprecie las palabras de Jesús es un perfecto ignorante. Los lamentables resultados de la selección arbitraria de Lutero, de Pablo, por encima de Jesús, se reflejan plenamente en la tradición que la iglesia de hoy ha acariciado. El evangelio cristiano, que es ampliamente celebrado hoy, se resume a lo que le pasó a Jesús, no a lo que predicó y enseñó Jesús. Así Billy Graham anuncia: Jesús vino a hacer un trabajo de 3 días, morir, ser sepultado y resucitar. Pero han aceptado al Jesús que dijo: he venido a predicar el evangelio acerca del reino de Dios, y esa es la razón por la que Dios me envió. Lucas 4:43. Por espacio de 25 capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, Jesús se encuentra predicando el evangelio del reino como el mensaje de salvación, sin en ese momento decir nada explícitamente sobre su muerte y resurrección. Además, los apóstoles, los 70 discípulos y otros son enviados a proclamar el evangelio de salvación acerca del reino. La comprensión del evangelio del reino es en realidad el secreto sagrado que distingue a los seguidores de Jesús de las masas de crédulos. Escuchen a Jesús en Marcos 4:11 y 12. Ustedes, los discípulos, es decir, pueden conocer el secreto sobre el reino de Dios, pero a otras personas les digo todo mediante el uso de parábolas, para que así miren y miren, pero lo harán sin aprender. Ellos escucharán y escucharán, pero no van a entender, porque si lo hicieran sabrían y entenderían, para que se arrepintieran y sean perdonados. La misma insistencia absoluta es una recepción inteligente del evangelio del reino como Jesús lo predicó,
y como requisito indispensable para una relación con Jesús. Eso es reportado por Mateo en el capítulo 13, del 11 al 15. Usted ha sido seleccionado para saber el secreto del reino de los cielos. Ellos, los otros, ven, pero no ven realmente. Escuchan, pero no oyen, ni entienden realmente. La mente de esta gente se ha vuelto obstinada. Ellos no escuchan con sus oídos y tienen cerrados los ojos. De lo contrario, podrían entender realmente y se volverían a mí para ser sanados. Usted ha sido seleccionado, dijo Jesús, para saber los secretos sobre el reino de Dios. Lucas 8, 11 y 12 dice, la semilla es el mensaje de Dios, pero viene el diablo y la arrebata lejos de sus mentes para que no puedan creer y se salven. Recuerde una vez más que Jesús no está aquí hablando de su muerte y resurrección, que por supuesto fueron incorporadas por más adelante en el Evangelio, y ahora lo tenemos como un todo, dos temas importantes. Sino más bien en ese tiempo estaba hablando sobre el Evangelio del reino de Dios, el único Evangelio para todos. Pablo puede ser malinterpretado si se lee en Romanos solamente, sin su fondo o trasfondo esencial en la Biblia hebrea y en la predicación del Evangelio de su Maestro Jesús. Pablo puede ser torcido y puesto irreconocible cuando textos aislados en Romanos se presentan como el Evangelio cristiano, sin hacer referencia a la cuenta normal de la predicación de Pablo en Hechos. Por ejemplo, Hechos 19:8. Durante 3 meses discutieron y debatieron sobre el reino de Dios. Pablo predicó el Evangelio de la gracia, que define inmediatamente como la predicación o el anuncio acerca del reino de Dios. Hechos 20, 24 y 25. Pablo pasó desde el amanecer hasta el anochecer ofreciendo el Evangelio de Jesús sobre el reino de Dios a los judíos, algunos de los cuales escucharon y creyeron, y algunos, claro, respondieron con la misma torpeza acerca de la que Jesús había hablado o advertido. Finalmente, Pablo llevó el Evangelio mismo acerca del reino a los gentiles, alentado por la esperanza de que, a pesar de su falta de familiaridad de los gentiles con el concepto del reino mesiánico, podrían escuchar y ser salvos. Hechos 28, 23 al 31. Pero Lutero nos desvía casi exclusivamente a Romanos y Gálatas para nuestra comprensión del Evangelio. Algo anda mal y necesita restauración. F.C. Grant, un comentarista brillante en la historia de las ideas religiosas, anota: el fundamento teológico de la Reforma fue el paulinismo, tal como se entiende principalmente por Lutero y Calvino, no las enseñanzas de los evangelios, que eran manifiestamente judías en el tono y en el lenguaje y presupuestos. Los teólogos comenzaron con Pablo y el Evangelio significa para ellos el capítulo 7 de Romanos. Así, el Evangelio ya no es la enseñanza de Jesús, pero la interpretación de Jesús en la mente de Lutero, sobre todo hablando acerca de su muerte y resurrección. Las consecuencias de esta mala interpretación son de largo alcance, no solo para los judíos, sino también para los cristianos. Eso lo escribe F.C. Grant en el libro El Primer Evangelio, páginas 256 y 258. Todo es parte integrante de un fracaso crónico gentil para entender que Jesús es judío y su evangelio judío fue el que ofreció amablemente a toda persona humana. Estamos concluyendo el tema Lutero y Calvino y su irrespeto por el canon de la Escritura. Amigos y hermanos, son cosas para meditar profundamente y también para darse cuenta de cómo las cosas han cambiado y cómo los mismos reformadores han presentado su interpretación de las cosas como la ortodoxia y la verdad. Nos encontramos en un nuevo programa y sigan enfocados, como siempre, en el reino de Dios.